Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy cerca de los hogares colombianos y es el de la migración por razones económicas a Estados Unidos, que es una aventura que siempre transcurre entre la esperanza y el desarraigo. Y para hablar de este tema hemos invitado al escritor Óscar Osorio, quien acaba de publicar un libro que se titula Allende el Mar, justamente con historias de migración. Óscar Osorio, a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar en este programa, estudió en la Escuela de Ciencias de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, hizo allí su magíster y es doctor de CUNY University en Nueva York en estudios de literatura hispanoamericana. Tiene una trayectoria larga como escritor en temas de poesía, de cuento, de novela, de crítica literaria, y es por eso que el tema de la migración lo vamos a tratar como un tema con un enfoque literario. Yo quiero saludar al profesor Osorio y empezar por preguntarle, uno mira la historia de las publicaciones que usted ha hecho y se encuentra que hay siempre unos temas reiterados que son la violencia y la migración. ¿Es que en Colombia un escritor no puede sino hablar de esos temas? Óscar, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Yo no creo que, a ver, yo siempre recuerdo con ese tipo de preguntas la primera frase del libro como una novela de Daniel Pennac. Él dice, el verbo leer no tolera el imperativo. Así arranca ese maravilloso libro. Y yo creo que uno puede hacer la paráfrasis, el verbo escribir no tolera el imperativo. No hay ninguna obligación para el escritor de escribir sobre el tema ninguno. Digamos que una de las proclamas fundamentales de la literatura es la libertad del escritor. Vivimos en un país que sufre de una violencia endémica. Hay por lo menos tres, si hacemos caso de Pecó, hay por lo menos tres escenarios de violencia generalizada en Colombia, lo que se conoce como las guerras civiles del siglo XIX, la violencia de los años 50 y 60, que es la violencia política, y luego la violencia de las últimas décadas ligada a la economía de la droga. Y tú sumas un siglo de violencias. Por lo tanto, hay una marca en el sujeto que nace en estos contextos. Digamos que necesariamente la impronta de la violencia se construye una marca en el sujeto, y cuando el escritor, que siempre obedece sus obsesiones, se enfrenta al texto literario, al texto periodístico, al texto crítico, es bastante probable que en un contexto como el nuestro se aboque al tema de la violencia. Esta es una pregunta que está más dirigida a un sociólogo, pero ¿qué relación ha encontrado usted en sus investigaciones y en su trabajo literario entre la violencia y la migración? Ok, a ver, el tema de la migración es una obsesión, digamos, más reciente, aunque surge antes, después vamos a hablar un poco del surgimiento. En esta experiencia en particular, en la experiencia de mi trabajo en Nueva York, en Estados Unidos, porque fueron 4 estados los que recorrí para escribir esas crónicas, en la mayoría de los casos, casi en todos, había experiencias traumáticas de las personas cuando vivían en Colombia, y en muchos de esos casos esas experiencias les hicieron tomar la decisión de la migración. Entonces, evidentemente, si pensamos en el tema de la migración hoy en el mundo, digamos, una de las razones fundamentales, una de las causas fundamentales que hace que las personas se desplacen de su lugar de origen es la violencia. El tema de los refugiados en el mundo es un tema de primer orden. Hoy es uno de los temas más urgentes que tiene que responder la humanidad, y lo está respondiendo muy mal. La respuesta de Europa ha sido terrible, la respuesta de Estados Unidos, que ha sido, digamos, más generoso en algunos casos, sigue siendo terrible. Yo tengo una experiencia personal que me siento como obligado a contar, y es que yo fui cónsul general de Colombia en Londres durante 3 años y medio, y los consulados de Colombia en el exterior son, además de los servicios que presta, una especie de confesionario de los colombianos que
que viven en esos sitios, Imagino. casi siempre en condiciones muy difíciles. La impresión que yo tuve de esa experiencia era que la fuerza principal de la migración colombiana era por razones económicas, entre otras cosas porque las personas venían de las zonas donde había menos violencia en Colombia. ¿Qué impresión tiene usted de eso? Supongo que, a ver, hay varias razones. Una razón es los cantos de sirena que el primer mundo ofrece, es decir, la posibilidad de tener mejores destinos. Otra razón, por supuesto, es que se les cierran las oportunidades y la pobreza es uno de esos cierres de oportunidades. Pero yo pienso que realmente el tema de la violencia ha desplazado a muchísima gente. No necesariamente por una amenaza directa, que también los hay. En mi libro hay una experiencia de amenaza directa que hace que una mujer que tiene una vida exitosa en Cali tenga que desplazarse a Estados Unidos. Pero yo creo que es una mezcla de esas condiciones. Pero en ciertos países es la violencia el determinante fundamental. En otros países más la pobreza. Si uno piensa probablemente en la reciente migración de los ucranianos por Europa, que además están siendo muy bien recibidas, pues su razón es violenta, exclusivamente. Pero si uno piensa en las migraciones de ciertos países de África hacia Europa, pues la razón es la pobreza. Sí, yo me refería a la migración colombiana, que es la que usted ha analizado con más cuidado. Sí, la migración colombiana tiene esas aristas, como todas las migraciones. Yo creo que Colombia es un país que no ofrece muchísimas oportunidades de movilidad social y eso genera una cierta, digamos, desilusión o desesperanza que hace que alguna gente tome el camino de la migración, que se vaya de su país a ver si le va mejor en otras partes. Usted ha escrito poesía, cuentos, novelas cortas, crítica literaria, siempre con ese enfoque crítico de la realidad, como corresponde prácticamente a todo oficio de escritor. ¿En qué género se siente más cómodo? Esa es una pregunta difícil. A ver, yo, como tú lo dices, he experimentado en distintos ámbitos, todos ligados a la literatura. Mis inicios fueron en la poesía porque fue mi primera gran pasión literaria. Yo, digamos, aprendí a amar la literatura en un programa que hacía mi padre, que era profesor en una escuela de mi pueblo, de La Tulia, y él organizaba unos eventos que se llamaban Viernes Culturales y allí, entre otras cosas, se declamaba. Y yo era un niño pequeño de 8 años y declamaba en esas veladas. Y entonces mi primera relación es a través de la poesía y mis primeros 2 libros son de poesía y me sentía muy cómodo escribiendo poesía, era mi pasión fundamental. Y luego se fue desplazando, mi ingreso a la academia me orienta hacia la crítica, que es también un tipo de reflexión que a mí me interesa mucho, pensar el mundo a través de la mirada de otros escritores y pensar cómo se hace eso. Eso para mí es muy importante y varios de mis libros son de crítica literaria, fundamentalmente de autores colombianos, porque bueno, por ahí siguen mis obsesiones con el tema de la violencia, que es el tema de especialidad. Pero yo creo que siempre, lo que yo quise hacer siempre fue contar historias. Para mí el relato realmente es el escenario de la literatura donde me siento, digamos, más feliz, más pleno, más realizado, más libre. Y en esos 2 escenarios, la novela es, digamos, el gran mundo. Es el mundo que me encanta explorar. Es un tipo textual en el que uno puede entregar todo e indagar el mundo de manera muy profunda y muy amplia. Pero también los cuentos para mí que también estamos en el plano del relato, los cuentos son digamos, otra manera más precisa, más sintética, más contundente de expresar ese mundo y digamos, darle causa a mis obsesiones. Sí, y ahora, perdón, termino, y ahora yo he escrito 3 libros que son crónicas, un libro de crónicas varias, sobre todo de mi proceso en Estados Unidos, el libro La mirada de los condenados, que escribí con James Valderrama sobre la masacre de Diners Club, que es una gran novela no ficción al estilo de Capote y que me dejó muy satisfecho, un trabajo complicadísimo de 5 años, y este libro de crónicas Allende el Mar, y me siento
muy feliz, me siento muy contento, me siento muy satisfecho, me siento muy realizado en el trabajo de crónicas, en contar historias de otros con insumos literarios. A mí eso me apasiona mucho ahora. Sí, un autor tan famoso como Gabriel García Márquez, cuya característica principal fue que se inventó un mundo completo alrededor de Macondo y de todas sus otras historias que todas pasan en un contexto histórico muy antiguo de la colonia y de los tiempos primeros de la República. Escribió, primero cuando era justamente periodista en El Espectador, las crónicas de un naufragio que tuvieron un gran éxito, porque era el cuento de un náufrago que estuvo perdido en el mar durante muchos días hasta que fue rescatado. No sé en qué medida García Márquez se inventó algunas cosas adicionales para hacer más interesante la historia del naufragio, pero luego escribió otro libro que es la historia de un secuestro o crónica de un secuestro. Noticias de un secuestro. Noticias de un secuestro, que ese sí tenía como un rigor de periodismo e inclusive su prosa para describirlo era otra, una cosa muy concreta, muy práctica, sin adjetivos. ¿Usted cree que García Márquez abrió un camino a ese estilo de escribir crónicas periodísticas con una inspiración literaria, por así decirlo? Esa pregunta es extraordinaria. Pues, a ver, yo no estoy seguro de esto porque, de todas maneras, digamos, mi acercamiento principal y primordial a la crónica es desde la creación, pero por supuesto he hecho alguna indagación de carácter académico por mis taras académicas, porque soy un académico. Yo tengo la impresión, no, él no es el primero, por ejemplo, Rodolfo Walsh en Argentina había escrito Operación Masacre, que es un libro modélico del periodismo literario o del periodismo narrativo. Lo escribe antes que Truman Capote, Rodolfo Walsh. En La Sangre Fría. Sí, y La Sangre Fría se escribe después de Operación Masacre y después del relato de un náufrago. Porque hay dos grandes caminos de la crónica moderna latinoamericana. Uno que viene de los modernistas, Rubén Darío, Nájera, que escriben las primeras crónicas, que son periodismo con estilo, periodismo literario. Y ahí surge, hay un texto maravilloso de Susana Rocker que hace una indagación, un libro maravilloso que se llama La invención de la crónica, que hace una indagación sobre esa lista. Y está, por supuesto, el surgimiento de lo que se conoció como el periodismo literario, o el nuevo periodismo, luego periodismo literario en Norteamérica, con Capote, con Woolf, con Thalès, con todos esos grandes maestros del periodismo literario. Son dos caminos que son distintos, pero que van a lo mismo finalmente. García Márquez me da a mí la impresión de que lo que sí, yo no sé, no estoy seguro, no lo digo con absoluta seguridad, pero yo no conozco personalmente ningún otro texto antes del relato de un náufrago que haga lo que hace García Márquez, y es esto. García Márquez hace algo nuevo, que no se hace mucho en el periodismo literario, y es narrar en la primera persona del protagonista, que es distinta a la instancia autorial. Es decir, es un protagonista que no es el cronista y que narra en primera persona. Y entonces eso nos lleva, y eso es lo que yo hago en este libro, que eso le hagamos una marca muy especial al libro. Es muy difícil de hacer, pero bueno, yo me embarqué en esa aventura. Yo creo que García Márquez hace eso por primera vez. Yo no estoy seguro de eso, pero tengo la intuición, no conozco nada anterior. Luego se han escrito muchas otras cosas, y el modelo ahora es, por supuesto, lo que hace Svetlana Alexievich en todos sus libros, que se gana el premio Nobel, además con una literatura periodística. Antes de continuar hablando, en primera persona. Antes de continuar hablando con el profesor Óscar Osorio sobre estos temas literarios, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo en Charlas en la U al escritor Óscar Osorio. El principal motivo de haberlo invitado a esta entrevista es la presentación de su libro Allende el Mar, que edita Editorial Planeta. Este es un libro con crónicas de migrantes colombianos a Estados Unidos. Por eso es importante que en la primera parte nos haya contado a qué género literario corresponde y qué fue lo que trató de hacer. Yo quiero empezar por retomar
su última respuesta, porque lo que me ha parecido más interesante de estas crónicas, que algunas de ellas las he leído, es que están escritas en primera persona, de gente que viene de distintos lugares de Colombia, y entonces yo creo que lo más difícil es encontrar el tono de la narración, porque son personas que generalmente no tienen una mayor cultura, que hablan de una manera muy peculiar, que usan giros que no usa el resto de la gente. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hace uno cuando desaparece, por así decirlo, de la historia y le entrega la narración al protagonista para encontrar el tono correcto del relato? Muy bien. Eso fue una de los, digamos, de las primeras decisiones que yo tomé cuando comencé a hacer el trabajo de campo. Yo tenía la idea de hacer crónicas clásicas en tercera persona, citando a los protagonistas. Pero muy pronto me di cuenta que lo que realmente yo quería hacer no era lo que ya se había hecho, lo que es usual hacer en crónicas de migrantes y esa mirada externa, sino que lo que yo quería hacer era indagar profundamente en el espíritu, en la mente, en el ánimo, en el ser, en el individuo, en el ser humano que afronta la migración. Entendí que lo que no me interesaba definitivamente para estas historias era la aventura migratoria. Entendí que lo que me interesaba era construir una especie de cartografía íntima de los migrantes. Y entonces cuando fui comprendiendo que eso era lo que realmente yo quería hacer, pues se me impuso la primera persona del protagonista. Usted explica muy bien cómo encuentra un tono para su relato, pero ¿cómo encuentra usted los personajes? Porque uno revisa las historias y hay gente a la cual le pasa de todo. ¿Cómo hizo para encontrar y seleccionar las historias que usted consideraba que valía la pena ser contadas en su libro? Bueno, a ver, algunas historias ya las conocía. Yo hice mi doctorado en Estados Unidos y ahí conocí muchísima gente. Me interesó, me obsesionó la idea de la migración. Ahí surge la semilla de este proyecto que se decanta durante casi 3 lustros. Y entonces comencé con esa gente y luego pues le preguntaba a quienes conocía, bueno, ¿qué personaje te parece que puede ayudarme para esta crónica? Y ellos me mandaban donde gente, yo establecía unas primeras conversaciones y luego sentía que por ahí yo no me sentía, no porque el personaje no tuviera una historia extremadamente interesante, sino porque yo no me sentía cómodo en esa historia. Y así fui definiendo algunos conocidos. Uno ve las crónicas, las que cuenta usted y las que uno oye en tantos sitios, por lo que es tantísima la gente que ha migrado a los Estados Unidos, y encuentra que siempre hay un factor de esperanza, que es la que motiva el viaje, por así decirlo, y un enorme sentido de desarraigo en el sentido de que las personas viven en Estados Unidos, tienen algunas veces la imposibilidad de regresarse, hacen sus vidas allá y entonces ya no tiene mayor sentido regresar, pero siempre sienten una nostalgia enorme por su país. Ese sentido de desarraigo es una constante que es difícil de superar para un migrante. Sí, yo creo que en general los migrantes se llevan su país a cuestas y algunos nunca logran salir del país. Hay una crónica en la que un personaje me dice, eso está en esa crónica que se llama, creo que el título final es Yo soy primo de Jesucristo. Y él me dice, yo nunca he estado en Estados Unidos. Este que está aquí en las calles de Elizabeth, que es un barrio popular de caleño en Estados Unidos, no soy yo, aquí está mi cuerpo, pero yo estoy en Palmira y a veces mando a mi cuerpo a que viaje en un avión, pero yo estoy en Palmira. A mí esa es más o menos una paráfrasis, es mucho más bello que eso. Y yo sentí que eso era muy particular de la experiencia de migrante. Ahora, hay otros migrantes, inmigrantes que hacen el tránsito, habitan la cultura norteamericana y viven una vida feliz. Usted ha hecho el experimento de poner a leer al protagonista de la historia su propia historia, y me imagino que no ha sido solamente una vez. ¿Qué opinan los personajes
cuando leen su historia? Me encanta esa pregunta, me encanta. Sí, yo solamente un protagonista que es mi sobrino, que le pedí el favor que leyeran un video para la presentación de los resultados de mi año sabático y leyó su propia crónica. Los demás no, pero todos, sin excepción, han leído la versión final de la crónica. Yo como periodista no estoy obligado a eso porque ellos antes firman un consentimiento informado donde se les explica qué es lo que va a pasar. Pero como es una crónica escrita en la primera persona del protagonista, yo sentí una obligación casi de carácter profesional, de que ellos leyeran la crónica porque se imitaba como si ellos estuvieran hablando. Pero le voy a contar esta experiencia. En general todos se reconocieron en las crónicas. Yo creo que mi tarea fundamental como cronista es que el personaje se revele en su relato. Y todos ellos aceptaron que se revelaban en su relato, es decir, que allí estaban ellos, y eso para mí es muy gratificante. Pero mira lo que me pasa con mi sobrino. En un minuto, lee la crónica y se pone a llorar. Me dice, tío, yo no tenía conciencia que yo había pasado por todo esto. Me dice, o sea, lo había sufrido, pero no tenía la historia completa. Y se reveló en esa crónica. Y a mí me pareció eso tan fascinante. El género del periodismo literario tiene esa capacidad, revela al personaje en su relato y además entonces por esa revelación que es profunda, que es profundamente humana, pasa de la particularidad de una fuente concreta a la universalidad de un personaje que se hace un personaje universal por la experiencia humana. Y ese es el periodismo literario. Sí. Usted es profesor de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, la dirigió en algún momento y ha sido profesor allí durante mucho tiempo. O sea, ha sido estudiante y profesor en la misma escuela. ¿En qué medida todos los avances tecnológicos que se suceden, que hacen que los mecanismos de comunicación sean diferentes, ha cambiado la manera como se enseña en la Escuela de Estudios Literarios? ¿Y ha sido un cambio para bien o para mal? No sé, esa pregunta para mí es muy difícil. Yo no he estado en la punta de la tecnología. Hay profesores que sí lo hacen, que sale algo inmediatamente lo usan. Pero lo que yo sí evidencio es que hay una mayor capacidad de comunicación con los chicos, que la tecnología ha permitido un mayor acceso a fuentes bibliográficas, que puedes consultar la Biblioteca del Congreso en los Estados Unidos y puedes comprar libros en Amazon que no conseguirías sino muy difícilmente, que hay unas bibliotecas digitales inmensas a las que uno tiene acceso, y que hay, digamos, unos formatos nuevos que son audiovisuales que le permiten, digamos, didactizar mejor la clase, que tú puedes coger un video de una entrevista de un gran maestro y ponerlo en la clase y animar una discusión. Y o sea, hay muchas más fuentes de inspiración, pero la sospecha que tengo yo es que todo termina en el mismo llanito de siempre, que es que le entregan a uno unos instrumentos y uno tiene que aprender a escribir. ¿A eso sigue reduciéndose, convertirse en un escritor? Fíjate que yo doy un taller de escritura creativa en el que enseño crónica. Este semestre voy a dar uno en el que voy a trabajar cuento, a trabajar cuento con los estudiantes. Y sí, mi experiencia es que lo que yo les puedo enseñar a los estudiantes no es a escribir, pero yo sí les puedo enseñar a los estudiantes a reescribir. Es decir, la experiencia de la reescritura, que es finalmente lo que define la escritura misma, sí se puede enseñar. Es decir, que busca uno en un texto cuando lo está trabajando, a partir de sus textos, los errores que se cometen, las facilidades, las impericias, evidenciarlas, discutir entre todos fórmulas de solución, hace que ellos se vuelvan mejores artífices de sus propios textos. Eso en el plano de la escritura.
por supuesto, que se puede enseñar sin tecnología. Pero, por ejemplo, ¿cómo uso la tecnología yo? La corrección de los textos la hacemos en una pantalla grande con un computador y la hacemos entre todos. O sea, acabamos corrigiendo un texto entre todos. Otros, en línea con otros computadores, hacen el mismo ejercicio. Uno mira la portada muy interesante, que es como una especie de un muelle perdido, donde se supone que debe llegar uno o en un barco o nadando o en alguna situación muy incómoda. Y el libro se llama Allende el mar. ¿Cómo encontró el título? Que es un título que a mí me suena antiguo, porque Allende ya no es una palabra del lenguaje corriente. Yo creo que era un lenguaje colonial, cuando venían los españoles a hacer América y se iban allende la mar. ¿Cómo encontró el título del libro? Inicialmente yo quería un título que fuera híbrido, que fuera una primera parte en inglés y otra en español, y entonces yo le había puesto inicialmente el título Beyond the Sea, Crónicas de Inmigrantes Colombianos en Estados Unidos, pero luego cambié la idea y traduje, entonces es Más allá del mar, pero Más allá del mar no me resultaba digamos, un título grato. Y fui buscando hasta que llegué a Allende el mar, y cuando llegué a Allende el mar yo caí en ese título porque me parece maravilloso, un bello me parece título evocador, con un tono muy antiguo, ¿no? y muy literario. Sí, y muy literario. Yo quiero agradecerle al profesor Óscar Osorio que nos haya acompañado en esta entrevista de charlas en la U, invitarlos a leer su libro que será lanzado por Editorial Planeta e invitarlos a ustedes a una nueva emisión. Muchas gracias.